Muy buenas queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Matemática Computacional. En esta oportunidad nuevamente vamos a hablar sobre el uso del programa, pero esta vez al análisis de datos utilizando los modelos de regresión en los diferentes tipos. Bien, vamos a empezar directamente. Entonces vamos a tener la pestaña variables desplegada, porque aquí se van a visualizar las variables en columna, en fila, en los diferentes datos que vamos a utilizar. Bien, aquí ya hemos dado restar, vamos a utilizar el paquete estadística y el paquete de gráficos. Bien, tenemos una variable llamada temperatura, en la cual esta variable va a ser nuestra variable independiente y tiene el vector fila. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos y le damos enter y acá está en nuestras variables y la variable R de resistencia. Entonces vamos a tener una gráfica resistencia versus temperatura. Bien, lo siguiente es graficar estos puntos a través del comando dispersión, gráfica de dispersión de la variable independiente con la variable dependiente. Entonces vamos a graficar. Entonces aquí lo tienen ustedes, observen aquí. Entonces yo me doy cuenta como investigador que estos puntos tienden a formar una recta con estos datos que están, con los datos que hemos ingresado. Entonces el modelo que yo debo elegir es un modelo lineal. Entonces estos datos me van a permitir a mí utilizar el modelo de regresión para saber cuál es la ecuación que van a gobernar la función que pasa por estos puntos, y ese tipo de función se llama modelo de regresión lineal. Bien, entonces yo debo utilizar dentro del paquete de estadística, hay un comando que ya ha sido implementado para determinar cuál es esa función, o en otras palabras, esa ecuación llamada ecuación empírica que me va a gobernar estos puntos, la que va a pasar por estos puntos. Bien, entonces yo le digo TR, la gráfica de temperatura versus resistencia, presiono aquí enter. Entonces la computadora prácticamente utilizando el comando linear fit me va a arrojar cuál es la ecuación empírica. Prácticamente con esta ecuación empírica yo puedo estimar, puedo hacer algunas estimaciones, como por ejemplo, hay que mostrar la gráfica. Vamos a ver, por ejemplo, yo puedo predecir qué pasa a los 41 grados, a los 62 grados. ¿Qué pasaría? Porque no tengo yo en la distribución de mis datos. Entonces yo puedo hacer una estimación teniendo a la mano la ecuación empírica. Bien, ya tengo la ecuación empírica. Ahora necesito que precisamente esta ecuación que acabo de hallar pase por los puntos para que tenga coherencia con lo que he calculado. Muy bien, entonces con este gráfico de acá, con esta ecuación de aquí, vamos a calcular el gráfico y lo vamos a almacenar en la variable que se llama GTR. Bien, entonces visualizo mi GTR y prácticamente sí es una recta. Ahora el siguiente paso es mostrar en pantalla tanto la distribución de puntos como la ecuación empírica que acabo de hallar. Bien, entonces aquí cambiamos por punto y coma y ahí lo tienes. Ahí tienes la gráfica resistencia versus temperatura. Ahí lo tienes, precisamente los puntos que acabamos de discutir y la ecuación que pasa por allí. Bien, entonces es un poco sencillo, ya que se está utilizando comandos ya estudiados hace mucho tiempo atrás, entonces eso facilita el problema en los cálculos. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede si no tenemos a la mano este pequeño comando para que me muestre los resultados? Entonces tenemos que hallar mi A y mi B a través de las fórmulas estadísticas.
Entonces, estas ecuaciones estadísticas que ustedes visualizan acá para calcular A y para calcular B. Bien, ustedes saben que un modelo de regresión lineal tiene esa forma. Por eso es que aquí yo inserté el modelo de regresión lineal A más B por T. Entonces, el método de mínimos cuadrados nos ayuda a calcular el A y nos va a calcular el B. Este es muy importante porque con este método nosotros podemos expresar cualquier tipo de regresión y lo podemos llevar a un modelo de regresión lineal. Y ese proceso se llama linealización. Bien, entonces vamos a explicar. Como los datos aquí son lineales, entonces no hay que linealizar nada. Solamente se linealizará en el caso de regresiones potenciales, regresiones exponenciales, entre otros. Bien, vamos a ver cómo se calcularía el A y el B utilizando un proceso mecánico. Bien, A, aquí tienen A, tenemos A y lo tienes A, y acá tenemos el B. X es la variable independiente y Y la variable dependiente. Muy bien, entonces aquí este será tem, yo le puse tem de temperatura y res de resistencia. Entonces voy a generar, observa acá, presiono enter, entonces he generado una secuencia de datos. Ahí está mi secuencia de datos de 0 hasta 100 y esa variable se llama tem de temperatura. Enseguida voy a generar otra secuencia, ahí está, de resistencia, ¿ya? Entonces como estos datos yo ya los sé, yo no lo visualizo en pantalla para que no me carguen muchos datos en pantalla. Aquí está, entonces tengo temperatura, ¿tá? Y también tengo res de resistencia. ¿Listo? Ya los tengo. Ahora voy a utilizar esta fórmula de acá. El primero es la sumatoria del primero al onceavo dato. ¿Y por qué al onceavo dato? Porque son 11 datos. Mire usted, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 datos. Entonces voy a utilizar la sumatoria. ¿Dónde encuentro las sumatorias? Sería bueno aclarar esto. Nos vamos a símbolos comunes. Aquí está. Estamos en expresiones. Aquí está la productoria, las derivadas, etcétera. Aquí tenemos entonces me parece que en las versiones más modernas se encuentra en lo que es cálculo también está, me parece, lo que es sumatoria, pero lo más común es utilizar la expresión. Bien, aquí yo inserto la sumatoria que va desde 1 hasta 11, entonces retraigo esto, entonces me dice que es la sumatoria de los x sub i pero elevados al cuadrado. Entonces igual acá le digo, todo eso se hace utilizando los corchetes. Si te das cuenta, si yo coloco ti, entonces va a mostrar la sumatoria, va a mostrar el primero, el segundo, el tercero, totalmente divorciados, pero en secuencia. Entonces enseguida de ello, una vez que me muestra la secuencia, les digo que me lo elevo al cuadrado y le aplico el operador sumatoria. Entonces me va a sumar todos los elementos al cuadrado. Lo mismo va a suceder con la variable y. ¿Listo? Entonces completo, acá completo, fíjate aquí sumatoria, pero está elevado al cuadrado, o sea, es el resultado final elevado al cuadrado. Y aquí es la sumatoria del primer elemento de tem con el primero elemento de res, desde el primero hasta el onceavo. Bien, entonces la computadora prácticamente también nos ayuda en este aspecto. Si tenemos la fórmula tradicional, la fórmula antigua o la forma análoga, como queremos entender, y tenemos a la mano la computadora, entonces armamos utilizando un poquito el sentido común y el análisis de lo que es sumatoria y secuencias. Podemos calcular A y podemos calcular B. Presionamos entonces enter y prácticamente ya nos dio el valor de A. Ahí tenemos, entonces el valor de A es 100.19. Si nos vamos a la parte superior,
Ahí está, el valor de A es 100.19. Bien, lo mismo hacemos con el B. Ponemos el B y hacemos la misma inserción de datos. Ya eso es trabajo tuyo para que te des cuenta cómo funciona esto. Para eso ya va a estar disponible este archivo. Presionamos B y nos sale 0,3916. Bien, nos corrobora nuestro resultado. Entonces, cabe recalcar, si yo utilizo los comandos en forma responsable, voy a encontrar una solución óptima y viable en ahorro de tiempo. Pero si no lo es y yo quiero ir por el camino seguro utilizando los modelos tradicionales o utilizando las fórmulas clásicas, también puedo hallar el mismo resultado. Bien, nuestra guía también menciona de que se puede calcular la desviación estándar de A y la desviación estándar de B. Entonces hago lo mismo, aquí lo tienes, cuánto es la desviación en A y cuánto es la desviación en B. Bueno, presionamos acá Enter y acá también presionamos Enter. Listo. Ahora, también la guía menciona de que debemos ver el tipo de correlación, si existe una correlación fuerte o débil o simplemente no existe correlación entre ambas variables. Aquí vamos a utilizar la correlación de Pearson. Entonces, fíjate que esta fórmula que ustedes tienen acá, esta ecuación, tiene el mismo modelo que en la parte superior. N es el número de datos, X mi variable independiente y Y la dependiente. Entonces voy a reemplazar R para saber si existe o no existe una correlación débil o fuerte. Ya sabemos que si se acerca a 1 es mejor, y si se acerca a 0 no existe entonces correlación. Entonces de esa manera nosotros medimos científicamente si existe o no existe correlación para saber si están relacionados nuestras variables. Bien, entonces hacemos el reemplazo y construyo mi R. R sería la sumatoria de X1 por Y1, sería la multiplicación de X1 por Y1 sumado desde Y1 hasta 11. Acá sería la sumatoria de X, sumatoria de Y, R sería la resistencia, sobre, bueno, ahí tienes. Entonces, una vez que terminamos de digitar, presionamos Enter y nos da el resultado correctamente. Ahora, también dentro del paquete de estadística ya hay un comando que ha sido estudiado hace muchos años y se llama correlation. Entonces, si yo coloco la palabra correlation TR para ver la correlación directa, me paso por alto esta fórmula muy grande y simplemente digito correlation TR, variable independiente dependiente, para que me arroje el valor exacto de la correlación. Y fíjate, en lugar de utilizarlo de arriba, coloco este comando y me arroja el mismo resultado. Entonces ahí tienes, ¿ya? Bien, y por este lado se van guardando todos los datos que yo estoy utilizando. Entonces mi gráfica es resistencia versus temperatura, y ahí tienes, ya, con todos los pasos para la presentación de nuestro informe en el laboratorio. Bien, ahora vamos a ver el espacio recorrido versus tiempo. Bien, la gráfica, entonces voy a tener lo mismo y aquí viene la tarea y ustedes tienen que hacer. Bien, como en el caso de los vectores ya no coloco restar ni y-statics ni y-plots, simplemente como yo tengo otra variable que es tiempo y espacio recorrido, TP le puse de tiempo y R de espacio recorrido, no coincide con las variables en la parte superior, por ende no debo colocar restar pudiéndolo hacer. Entonces lo dejo ahí como datos auxiliares, de repente lo necesito más adelante. Entonces presiono Enter y aquí está mi tiempo, mis datos en tiempo. Aquí está también mi espacio recorrido, R. Ahí lo voy buscando, ahí está, listo. Ahora voy a graficar los puntos distribuidos de tiempo y espacios recorridos. Yo le coloqué así. Ustedes pueden colocar la variable que más les guste o lo que más se parezca
al análisis de estos datos. Entonces presiono Enter y voy a ver qué tipo de regresión debo utilizar. Entonces se llama PDES-TR, ¿no? Acá está. Acá lo tenemos. Entonces damos clic y observa qué tipo de regresión es. No es una lineal, no es una exponencial, pero sí es una potencial. Entonces debo utilizar un comando que construya mis datos, con estos datos me construya mi ecuación empírica de tipo potencial. Bien, entonces ya lo tengo también, se llama PowerFit, es mucho más fácil que la lineal. Entonces le digo, mi ecuación empírica se llama TP-R PowerFit, aquí tenemos las variables y luego presiono Enter y ahí lo tenemos, ya está. Bien, aquí vamos a generar la gráfica y esta es mi gráfica de mi empírica y vamos a corroborar si precisamente esa gráfica pasa por mis puntos experimentales. Bien, ahí lo tienes, sí, exactamente la predicción era una potencial. Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo? El trabajo va a consistir en que ustedes linealicen, van ustedes a linealizar, o sea, van a pasar el modelo exponencial al modelo lineal y van a calcular A, B, SA, SB y van a calcular el coeficiente de correlación con el método que ustedes consideren. Lo único que tienen que es aplicar logaritmos para bajar, tienen que aplicar los logaritmos para bajar el exponente. Este dato, y eso ya se encuentra en la guía. Entonces lo único que tienen que hacer es linealizar. Linealizar se le denomina el proceso de pasar de una ecuación que no es lineal a una ecuación lineal. Llámese potencial, exponencial, etcétera. Bien. Entonces ahí está. Entonces ustedes van a calcular cómo es A, B, utilizando el método que a ustedes más les parezca. Bien, lo mismo van a hacer en diferencia de potencial versus tiempo. Bien, miren, observen, cargo mis datos, se llama también tiempo. Acá es diferencia de potencial, el MDC. Voy a acá graficar mis puntos distribuidos y acá tienes. Entonces el modelo no es lineal ni potencial, aquí el modelo es exponencial. Bien, entonces elijo la gráfica, elijo el comando que me va a calcular la ecuación empírica para poder hacer las estimaciones más adelante. Bien, ahí está, ya tenemos prácticamente ya tenemos el valor de A y el valor de B. Lo único que ustedes tienen que hacer es linealizar, transformar esta ecuación empírica exponencial en lineal, porque A y B está allí frente a ustedes. Finalmente vamos a ver si esa gráfica pasa por los puntos. Bien, clic acá y luego vamos a visualizar directamente. Ahí está, precisamente diferencia de potencial versus tiempo. Y lo mismo que arriba, van a tener que calcular A, B, SA, SB y el coeficiente de correlación. Bien, eso sería todo. Espero haberles ayudado con este pequeño material. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye, bye.